Bienvenidos hermanos, qué gusto es verlos nuevamente, un nuevo estudio, ya siendo nuevamente viernes, se pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? Me da mucho gusto verlos aquí ya conectados, como saben, estamos en una nueva emisión de las epístolas y hoy vamos a estudiar un tema, hablando pues en las epístolas sin salirnos de ahí, la parte 11 de Primera de Corintios, y es el tema de la Cena del Señor, o también conocida como la Santa Cena. Hoy vamos a estar estudiando cuál es la doctrina de la Cena del Señor y cómo es que el Señor, a través del apóstol Pablo, pues nos va instruyendo, nos va enseñando cómo es que se debe impartir y todo esto que vamos a aprender el día de hoy. Los saludo, me da mucho gusto que están en esta nueva emisión. Como sabrán, esto es grabado. Para los que nos ven por primera vez, estamos transmitiendo en vivo todos los miércoles y todos los lunes y viernes es una emisión grabada. También los domingos estamos en vivo aquí por YouTube. Les invito, si no se han suscrito, que se suscriban. Nos ayudaría mucho que se suscriban, que dejen su like en el video, que activen la campanita cuando se suscriban para que les lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video nuevo. Y ayúdenos a compartir. Abajito hay una flechita que dice compartir. Ahí copien el enlace y lo pueden ustedes enviar a todas sus redes sociales: WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook. Todas las redes sociales donde usted nos quiera compartir. Nos será de mucha bendición, hermano. Esto es para que pues llegue la palabra a más personas, ¿verdad? Pues reciban un saludo, un abrazo a todos los que están conectados y todos los que nos ven en la transmisión también. Les recuerdo que estamos en vivo aquí en el chat, por si usted quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, usted escríbalo. Estamos también nosotros aquí al pendiente en el chat. El chat sí está completamente en vivo. Así que lo leemos. Ya sabe que nos gusta estarlo leyendo y estarlo saludando. Pues mis hermanos, vamos a seguir estudiando la epístola de Primera de Corintios. Como hemos dicho, el apóstol Pablo, pues ya lo hemos dicho en varios estudios, ¿verdad? Que ha estado en estos capítulos que hemos estudiado resolviendo el problema de la iglesia de Corinto, y prácticamente toda la epístola de Primera de Corintios se ha tratado de arreglar problemas. Le voy a hacer, para los que nos ven por primera vez, un pequeño resumen así rapidísimo, breve, para que vayan poniéndose al día. El primer problema que tuvo que arreglar Pablo fue el problema de la división, y vimos cómo lo arregló en el capítulo del 1 al 4. El problema del sectarismo, que unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo, y otros que decían yo soy de Cristo. El segundo problema fue el de la fornicación. Un hombre que tenía a la esposa de su padre, lo recuerda, también estuvimos estudiando detenidamente. Si usted lo quiere ir a ver, vaya viendo los capítulos de Primera de Corintios. Está como parte 1, parte 2, parte 3. Ahorita estamos en la parte 11, vamos a estudiar hoy la parte 11. El segundo problema fue el problema de la fornicación, un hombre que tenía a la esposa de su padre, y tuvo Pablo que tomar una decisión muy severa de entregar a Satanás. Esto era para destrucción de su espíritu, a fin de que su alma fuera salva en el día del Señor. El tercer problema que vimos fue el problema de los litigios, de cómo los cristianos iban a los tribunales en vez de ir con los santos para arreglar sus problemas. El cuarto problema fue el problema del cuerpo. Muchos creían que el cuerpo era para la fornicación, pero Pablo deja muy en claro en el capítulo 6, versículo del 12 al 20, que el cuerpo es para el Señor. El quinto problema fue el problema matrimonial. Esto lo vimos en el capítulo 7. El sexto problema, en el capítulo 8, fue el problema de la idolatría. Y en el capítulo 9 y 10, que fue el que vimos la semana pasada y antepasada, Pablo habla acerca del ministerio apostólico y de cómo debe ser la vida cristiana y de cómo debemos responder al Señor por su misericordia. Pero ahora, ahí no arregla ningún problema, hasta que en el último versículo del capítulo 10. Pero en el capítulo 11 vuelve a retomar la resolución, hermanos, de los problemas de la iglesia. Y comienza con el problema número 7, que es el tema del orden divino, la sujeción de la mujer y el uso del velo. Ahora nos toca entrar al octavo problema, y es el tema de profanar la cena del Señor. Ya casi terminamos la epístola de Primera de Corintios, mi hermano. Ya solo nos falta estudiar 2 problemas más. Así que ahora sí, después de este breve resumen, le invito a que
saque su cuaderno, su Biblia. Ya sabe que si usted tiene diferentes versiones, también eso ayuda mucho. Usted vaya acompañándonos en su Biblia, sus apuntes, ahí vaya usted subrayando lo más importante. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí váyala apuntando. Si usted quiere, nos lo puede mandar ahorita mismo en el chat. Ya sabe que estamos en vivo y aquí mismo, si es posible, lo vamos contestando. Pero si a usted no le gusta y quisiera hacer algo más cercano, pues nos puede usted mandar un correo a sablevisión.yete@gmail.com. Si usted le da penita que su duda se haga ahí en el chat, no se preocupe. Usted nos puede escribir a este correo y con mucho gusto nosotros se lo respondemos. También si usted necesita algún material, aquí escríbanos. Estamos muy gustosos de leerlos y los que nos han escrito saben que a todos les contestamos. Así que no tenga pena, escríbanos aquí al correo de Gmail. Y si usted pues sí le gusta participar aquí, que sea evidente la pregunta y que la pregunta y la respuesta pueda ayudar a más, pues escríbanos en el chat para que todos también lo puedan ver y juntos respondamos esa pregunta, esa duda. Y si algún otro tenía esa misma duda, pues lo puede también ser resuelta en ese mismo chat. Ve ahí la respuesta. Así que, hermanos, vamos a hacer, ¿cómo se puede decir esto? Retroactivo, para que todos puedan participar y nos vamos retroalimentando. Primera de Corintios 11:17. Vamos a empezar ahora sí, mis hermanos, en el nombre de Jesús. El versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vaya poniendo mucha atención. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabo. Hasta aquí vamos a dejar las lecturas al versículo 22. Mire cómo le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia. Que no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces yo pienso que si nosotros nos congregamos, debe ser para lo mejor, ¿verdad? Y lo mejor que es, pues lo mejor es encontrarnos con la presencia de Dios, encontrarnos con el fluir sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Porque el Dios que nosotros buscamos, hermano, es un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo invito aquí en el chat, usted vaya poniendo amén. Hay un montón de emoticones. Participe, hermano. Díganos amén, gloria a Dios, o no estoy de acuerdo, ¿ok? Nos gustaría saber su opinión. Y aunque en estos momentos, hermano, no estemos congregados físicamente, por lo menos aquí en México, a través de los medios digitales estamos reunidos y podemos juntarnos para lo mejor, no para lo peor, ¿verdad? Nos juntamos para recibir palabra del Señor, para alabar también al Señor con nuestro tiempo, para ofrendar con nuestro tiempo. Y no nos reunimos para lo peor, ¿verdad? Para estar chismeando de otros o para estar haciendo chistes o haciendo otra cosa. Sino que nos estamos reuniendo para lo mejor. Vamos a leer el versículo 18. Fíjese cómo dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Lamentablemente, hermano, Corinto era una iglesia donde había división, donde había bandos, donde había partidismo. Pero Pablo les está diciendo que es bueno que haya división también. Y ahí es como que, ¿cómo es posible que también es bueno que haya división? Pues es bueno que haya división, o sea, para que se note y se manifieste los que son aprobados y los que son
desaprobados. Entonces, en medio de la batalla, hermano, que se da dentro del pueblo de Dios, el Señor va a manifestar a los que Él está aprobando. Amén. Es una prueba. Hay reprobados y también hay aprobados. Y nosotros deberíamos anhelar ser de los aprobados por el Señor. Amén. El Señor nos va a evaluar en medio de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Eso está muy interesante, ¿verdad? Y muy fuerte. Cómo es que el Señor de repente... Pues cómo es que se liman las piedras, ¿verdad? Una piedra sobre otra en el río hasta que se hacen lisitas. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos va a aprobar? A aprobar es porque nos va haciendo fricción con los hermanos de la iglesia y poco a poco se van limando esas asperezas. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho en cuenta, en consideración y poner mucha atención cómo es que nos llevamos con nuestros hermanos en la iglesia y nuestros hermanos también en la carne. Amén. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabo. Ellos no estaban tomando la cena del Señor en unidad, la iglesia de Corinto. Pablo no se mide para corregir a la iglesia y les está diciendo directamente que lo que están haciendo no está bien. Amén. Y sabemos que todo lo que está escrito para nuestra edificación y para que nosotros aprendamos, hermano. Así que vamos aprendiendo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay muchos detalles, hermano. Por eso lo vamos a estudiar versículo por versículo. Usted sabe que nos gusta y hemos estado empleando este sistema de estar estudiando versículo por versículo para no apartarnos de nada de lo que el Señor nos está enseñando. Ahora, en estos versículos podemos ver cómo Pablo comienza a contar algo hermoso. Porque vea cómo le dice: yo recibí del Señor. Mire, está en el versículo 25. ¿Sí? ¿Es el 25 o el 24? No, creo que es el 23. Fíjese cómo dice: porque yo recibí del Señor que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Se fija cómo dice? Yo recibí del Señor. Cuando el Señor instituyó la cena, que representa y conmemora su muerte y resurrección, el apóstol Pablo no estaba allí, ¿verdad? Cuando él imparte la cena a sus discípulos, Pablo no estaba allí. Usted lo ha leído, ¿no? O sea, usted sabe el orden de los tiempos. O sea, Pablo todavía no se convertía. En ese tiempo estaba siendo discipulado todavía aparte. Él no era discípulo del Señor. Solo estaban los discípulos, los 12, y esta institución de la cena del Señor fue milagrosa, fue sobrenatural. Porque en el último tiempo de su ministerio, el Señor enseñó a los discípulos a depender de Dios. Y definitivamente en este tiempo tenemos que aprender a depender de Dios. En estos tiempos, hermano, es primordial que aprendamos a depender de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vamos a encontrar cómo el Señor preparó la última cena con sus discípulos. Y quiero que preste atención de cómo se dio con sobrenaturalidad la preparación de esta cena. Acompáñeme a Lucas 22:8. Lucas 22:8. Dice así: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id
preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Preste atención, mi hermano. Mucha atención. Cuando los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la cena? El Señor le dice que cuando entren a la ciudad se iban a encontrar un hombre con un cántaro. Y donde él entrara en esa casa, que ahí lo hicieran. Y aquí está lo hermoso, hermano, porque desde aquí ya era sobrenatural. Si usted es estudioso, sabrá que en esos tiempos, hermano, no eran los hombres los que llevaban el cántaro de agua a su casa. Los que llevaban cántaro eran las mujeres. Pero aquí hay un hombre que lleva un cántaro. ¿Ve ese detalle? Este hombre representa al Espíritu Santo, hermano, y el cántaro representa a los ministros. Quiere decir que en el último tiempo el Espíritu Santo va a tomar a sus ministros, a sus cántaros. Recuerde que desde Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dijo que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que él había llamado, desde allí estaba levantando los ministros del Espíritu Santo. Y mire, vamos a seguir leyendo, vamos a tomar Lucas 22, 11, nuevamente del 11 al 13. Fíjese cómo dice aquí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vea la sobrenaturalidad, hermano. El Señor ya tenía preparado el lugar donde él iba a cenar con sus discípulos y donde al finalizar la cena iba a constituir la cena del Señor, porque hay que hacer una diferencia. Una es la Pascua y otra es la cena del Señor. Esto fue una provisión sobrenatural. Y yo creo en mi corazón, hermano, que ha llegado el tiempo en que nosotros vivamos también de una manera sobrenatural. Que empecemos a ver provisión sobrenatural de parte de Dios. Que le creamos y que le comencemos a dar honra, hermano. Lo que a mí me impacta es que dice, fueron y hallaron como les había dicho. Los últimos días del Señor fueron así. Fueron de encontrar cosas sobrenaturales. De ver cómo de una manera sobrenatural el Señor proveía de todas las cosas. Vamos a seguir leyendo el versículo 14. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Note cómo les dijo, hermano. Cómo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y al final les dice, no comeré más esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sigamos el versículo 17. Dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí, hermano, el Señor ministró la cena del Señor, o mejor conocida como Santa Cena, con sus discípulos. Pero Pablo no estaba allí, porque Pablo se convirtió hasta después de la resurrección del Señor. En ese entonces Pablo estaba siendo instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando Pablo se convirtió, la Biblia dice que el Señor le ministró la Santa Cena. Veamos cómo dice
Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Vea cuántos detalles, hermano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vea cómo dice, yo recibí del Señor, quiere decir que el Señor le ministró la Santa Cena personalmente a Pablo. Y esto sucedió en Arabia, donde Pablo se refugió los primeros días de su conversión. Mire, acompáñeme a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dice así. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Notemos que cuando Pablo se convirtió dice que estuvo 3 años en soledad en Arabia. También dice que fue a Damasco también. Pero estuvo 3 años ahí en Arabia preparándose para su ministerio. Allí fue donde Pablo recibió grandes experiencias sobrenaturales, ese discipulado intensivo con el Señor Jesucristo ya resucitado. Y una de esas tantas revelaciones, de esas tantas experiencias sobrenaturales, fue la doctrina de la Cena del Señor, o de la Santa Cena. Cuando Pablo está hablando de la Cena del Señor, está diciendo que la recibió directamente de parte del Señor. Mire, acompáñame a Primera de Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es muy importante, hermano, porque lo que ese día cenó nuestro Señor fue la Pascua. Por eso le dijo a los discípulos, a Pablo, a Pedro y a Bernabé, que fueran a buscar ese aposento alto donde iban a participar de la Pascua, porque era la Pascua la que iban a compartir. Y fue donde vieron a este hombre con el cántaro, lo acabamos de ver. Pero esto es la Pascua, que recordaba la salida de los hijos de Israel de Egipto. Eso es lo que se celebraba con la Pascua, donde todos comían un cordero por familia. Pero la Cena del Señor, hermano, no es la Pascua. Porque si la Cena del Señor fuera la Pascua, sería una fiesta del Antiguo Testamento. Pero es bien interesante, hermano, bien interesante que tanto en Lucas 22:20 como en 1 Corintios 15:25 se da un detalle muy interesante. Mire, acompáñeme a Lucas 22:20. Lucas 22:20. Y vaya apunte esta cita, Lucas 22:20, y para que vea la diferencia. De igual manera, después que hubo cenado, y este es el detalle, hermano. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, amén, apunte esto, subráyelo, después que hubo cenado. Ahora vamos a 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Se fija ese gran detalle, hermano. También ahí usted lo puede subrayar. En los dos versículos hace énfasis que fue después de haber cenado. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de la Santa Cena o de la Cena del Señor es que la Cena del Señor no es la Pascua judía. Amén. Esto que quede bien, quiero hacer mucho énfasis. La Cena del Señor o la Santa Cena no es la Pascua judía, porque la Cena es el nuevo pacto. La Cena del Señor es el nuevo pacto, o la Cena del Señor es, como dice la Biblia, la Cena del Señor es la institución del nuevo pacto. Por eso, hermano, les digo que pues a nosotros se nos enseñó como que a la vieja usanza de la religión popular, que se llama
Santa Cena. De hecho, ellos también tienen su Pascua y su Santa Cena. Pero yo creo que lo mejor o lo más correcto de llamarla sería la Cena del Señor, porque así lo menciona siempre en la Biblia. Nunca se menciona como que Santa Cena, se menciona como la Cena del Señor. No sé, después habría que estudiar en la historia de la iglesia cómo es que se transformó de la Cena del Señor a Santa Cena. Pero vemos en la Biblia que siempre lo menciona como la Cena del Señor. Ahí se lo dejo, ese es un detalle, no es algo como primordial del tema, pero pues ahí está, ¿no? Para que usted también lo tenga en cuenta. Lo más correcto sería llamarlo la Cena del Señor, no Santa Cena. La Cena del Señor, hermano, es algo muy especial porque comemos pan. Amén. Pero, ¿qué clase de pan comemos? Primera de Corintios 11:23 dice que la noche que fue entregado tomó pan. Pablo no especifica un pan especial, solo dice tomó pan. Entonces, cuando nosotros venimos a la Cena del Señor, tenemos que comer ese pan. No galletas, no hostias, no pan duro ni leudado. Pan. Así dice el apóstol Pablo que tomó pan. ¿Pero qué representa ese pan, hermano? Ese pan representa la vida de Cristo. Y eso lo vemos en Juan 6:51. Juan 6:51. Entonces vamos a ir viendo cómo es la verdadera Cena del Señor. Cómo es que deberíamos nosotros recordar al Señor. Cómo es que nosotros deberíamos impartir la Cena del Señor. No con galletitas saladas, no con hostias, no con obleas, no con infinidad de cosas que de repente por mala doctrina se empieza a impartir. Se tiene que impartir con pan. Juan 6:51, vamos a ver qué es lo que representa este pan. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual, yo daré por la vida del mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y la cena se sirve para la liberación. Amén. La Santa Cena o la Cena del Señor es la liberación que vamos a recibir de la vida del mundo. La liberación de la vida del mundo. Por eso dice que dará su carne por la vida del mundo. Entonces, hermano, fíjese qué importante. Cuando usted come el pan que representa la vida en Cristo, la muerte de Cristo, usted está siendo liberado de la vida del mundo. En Cristo ya no podemos seguir siendo iguales. Amén. La señal de que Cristo está en nosotros es que ahora somos diferentes. Fíjese, hermano, qué importante es participar de la Cena del Señor. Leamos Lucas 22:20. Acompáñenme ahí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando nosotros estamos recibiendo de la copa, hermano, estamos recibiendo de la sangre del Señor. Y la sangre del Señor nos salva, nos limpia. Pero la sangre del Señor tiene muchas ministraciones. Y estas van teniendo intervención en las distintas epístolas. Que la verdad, ahorita vamos apenas iniciando, estamos agarrando como que vuelo, hermano. Y está muy bonito, ¿verdad? Aún nos falta mucho por ver. Pero vamos a adelantarnos un poquitito nada más para este tema. Leamos Hebreos 9:14. Para que vea qué importante es estudiar las epístolas y qué hermoso. Va a haber muchos misterios, hermano, muchas revelaciones y mucha doctrina. Primordialmente lo que vamos a estar estudiando en todo este tiempo. Yo creo que va todo este año y yo creo que parte del 2022 en que podamos terminar de estudiar las epístolas. Vamos con calma, vamos estudiándolas paso a paso, porque el chiste no es impartirlo y terminar ya, no. Lo que queremos hacer es exponerlo, estudiar la doctrina apostólica y que se nos vaya quedando, que lo podamos estudiar versículo por versículo y detalle por detalle, para que no seamos como en la vieja usanza de que nada más leíamos y hasta nos preguntaban cuántos versículos leyó por la semana. Y a veces uno por cumplir con ese requisito con el pastor, pues se ponía a leer versículos en el metro, en la escuela, en el transporte público, antes de dormir.
pero solo para cumplir con el pastor de leer tantos capítulos a la semana, y en realidad pues no entendíamos nada de lo que estábamos leyendo. Así que a lo mejor ya habíamos estudiado las epístolas, pero las estudiamos de noche y de pasadita. Por eso es que el Señor nos está permitiendo estudiar paso por paso la doctrina apostólica, ese discipulado intensivo que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Pablo para que él lo escribiera para nosotros, para estos últimos tiempos. Y fíjese cómo nos está sirviendo. Hemos hablado de infinidad de temas, desde ahorita la cena del Señor, el velo anteriormente, la familia, la comida. No, hermano, hay mucho tema doctrinal. Es que si nosotros no lo conocemos, pues podemos pecar, y eso nos lleva a la separación de Cristo, porque dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y no conocimiento terrenal o conocimiento nada más escritural. Yo leo infinidad de libros, infinidad de diccionarios. No, hermano, eso no. Falta de conocimiento de la doctrina apostólica. Por eso el pueblo pereció por falta de doctrina. Así que el Señor está permitiendo en este último tiempo estar estudiando una vez más doctrina apostólica, pero detalle por detalle. Y si nosotros nos apegamos a la doctrina apostólica, hermano, mire, todo lo que pase alrededor nuestro nos hace los mandados, porque el Señor para eso lo hizo. Es como un instructivo de vida, para que nosotros sepamos guiarnos como a Él le gusta, como a Él le place, y así no ensuciar nuestras vestiduras. Es un poco más sencillo, ¿verdad? Si el Señor nos dice, a mí me gusta que te vayas por aquí, pues obviamente me voy a ir por ahí, no me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha, si es que yo quiero ser parte de esa primicia, parte de la novia. Amén. Hebreos 9:14. Vamos a adelantarnos un poquito a las epístolas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjese, hermano, como dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice la palabra que esa sangre limpia nuestra conciencia. Entonces, la sangre de Cristo lo que trae es una liberación de nuestra conciencia, una liberación de nuestra alma. Y veíamos en Juan 6:51 que dice que daba su cuerpo para la vida del mundo. Entonces, para la liberación de la vida del mundo. Entonces, cuando usted come el pan, está siendo liberado de la vida del mundo. Pero cuando usted toma el vino, usted está siendo liberado de la conciencia en su alma. Está siendo liberado en su alma. Entonces, la Santa Cena es una administración de liberación de parte de Dios. Cada que bebemos el vino y cada que comemos el pan, hay una liberación de parte de Dios. Pero hay algo más que hace la Cena del Señor, hermano. Vamos a leer 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26. ¿Cuántos se van gozando con este tema? Y es muy importante. A veces uno toma la Cena del Señor así como que si fuera ya nada más un ritual de el primer domingo del mes, y lo estoy tomando y ya estoy esperando a que sea el siguiente primer domingo del mes para poder tomarla de nuevo. Ahorita vamos a tocar ese tema porque el Señor no especifica que sea cada primer domingo de mes. Ahorita le voy a decir cuándo sería lo correcto, con base escritural, cuándo es lo correcto que podríamos nosotros participar de la Santa Cena. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando tomamos la Cena del Señor, hermano, estamos anunciando que Cristo murió y resucitó, pero lo haremos hasta que Él venga. Lo anunciáis hasta que Él venga, porque cuando Él venga en parucía, hermano, este es un secreto, Él nos ministrará a nosotros la Cena del Señor. La palabra hasta que Él venga, que leímos en 1 Corintios 11:26, hasta que Él venga viene de una palabra griega que se pronuncia el chomai, que quiere decir hasta que Él esté presente. Y el Señor estará presente con nosotros en la parucía, como dice Juan 14:21. Mire, acompáñeme. Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, el Chomai, a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Chomai, estarás presente. Y vamos a ver qué dice Lucas 22:15. Lucas 22:15. Puse cantares. Lucas 22:15. Dice así. Permítame. De repente este programa como que empieza a fallar. Y estamos, esto es grabado, pero lo tratamos de hacer sin cortes y como va, para que sea más la palabra como va, sin filtros, sin quitar, sin poner. Por eso de repente usted ve que si un programa nos falla, pues tenemos ese problemita tenemos que reiniciarlo nuevamente. Pero no se preocupe, ya está listo, mire. Nos quedamos en Lucas 22:15. Lucas 22:15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Les está hablando a los apóstoles que eran judíos, hermano. Y les está diciendo que ha deseado comer con ellos esa Pascua antes de que padeciera. Pues no iba a comer más hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Entonces, cuando el reino de Dios se cumpla, hermano, mi Señor va a comer Pascua con los judíos. Y el reino de Dios se va a cumplir cuando venga el milenio. En la era milenial se va a cumplir el reino. Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. También aquí hay un detalle, hermano. Cuando se cumpla el reino del Señor, va a comer la Pascua, pero con los judíos. Pero vea lo que dice para nosotros en el versículo 17 y 18. Eso que le acabamos de leer es para los judíos. Vamos a ver qué es para nosotros. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y fíjese, hermano, aquí está el detalle. ¿Será lo mismo decir que el reino de Dios venga que hasta que el reino de Dios se cumpla? Porque si se fija, el primer versículo dice que, bueno, vamos a ponerlo nuevamente para que usted lo vea. Que se cumpla el reino de Dios en el versículo 16. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Se fija que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una es hasta que el reino se cumpla y el otro es hasta que el reino venga. Entonces obviamente no es lo mismo. Cuando Lucas 22:16 dice: no comeré más de esta Pascua hasta que se cumpla el reino de Dios, está hablando del milenio, donde se le va a cumplir las promesas a Israel. Pero cuando dice: no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios, aquí está hablando de la novia. Pero lo que me impacta es que el Chomai quiere decir hasta que él esté presente, ¿verdad? Que es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 11:26, hasta que él venga. Y también es lo mismo que Lucas 22:18, hasta que el reino de Dios venga, el Chomai. Entonces, el día que veamos al Señor cara a cara, Él va a venir y nos va a ministrar la cena, su cena, la cena del Señor. Nos va a dar pan y nos va a dar vino. Con nosotros no va a practicar la Pascua, con nosotros va a practicar la cena del Señor, que es un nuevo pacto. Y entonces ahí seremos exaltados, como dice Filipenses 1:20. Vamos a leerlo para que quede aquí grabado. Filipenses 1:20.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La cena del Señor, hermano, de hoy es escatológica, porque la Santa Cena de hoy nos está preparando para la parusía o la Cena del Señor. Porque vea cómo dice Lucas 22:18, no beberé más del fruto de la vid. Y la versión King James, dice el fruto del vino. Mire, aquí hay un detalle también. Algunos dan la Cena del Señor o la Santa Cena la imparten con juguito de uva, con agüita preparada de polvo. Pero aquí está diciendo que no va a participar del fruto de la vid o del fruto del vino. La Biblia dice que ellos tomaban vino en ese momento. Y fíjese, hermano, aquí también hay un detalle. En la figura de Melquisedec, Melquisedec representa a Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:21. Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento de que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec, hermano, vemos cuál es en Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está hablando de ese orden de Melquisedec. Y vamos a leer también la primera vez donde se menciona este sacerdote en Génesis 14:18. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjese qué importante y qué detalle. Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Notemos cómo Melquisedec aparece y le da pan y vino a Abraham. Entonces, el primero, hermano, en tomar la cena del Señor fue Abraham. Quiere decir que la cena del Señor no es de orden humano, sino de orden eterno. Porque ni siquiera había venido Jesús a la tierra cuando por la fe ya se estaba repartiendo pan y vino a Abraham. Amén. Entonces, este no es orden humano, es un orden eterno. Y si se fija, Melquisedec es un orden, porque dice aquí, según el orden de Melquisedec, sacerdote. Y sabemos que Jesús es también bajo la orden de Melquisedec. Hay un tema ahí muy interesante, donde después le estaremos leyendo acerca de las cristofanías, las venidas de Cristo antes de venir como Jesús. Pero vamos a continuar con la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor la conocemos por lo que nos enseña el apóstol Pablo como el tribunal del Espíritu Santo. Mire, acompáñenme a 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí hay un enorme detalle también. Vaya usted poniendo mucha atención. Aquí enfatiza que cualquiera que participe de la Santa Cena o de la Cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la palabra indignamente viene de la palabra anaxios.
Yanaxios quiere decir irreverentemente. Así que la cena del Señor no se debe tomar sin reverencia, porque el que no tiene reverencia será culpado de la carne y de la sangre del Señor. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Si pues no examinásemos, otra vez, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esta palabra examinémonos es la palabra dokimazo, que quiere decir examinarse, probarse o someterse a prueba. Entonces, la cena del Señor es una prueba. La cena del Señor es un tribunal, es el tribunal del Espíritu Santo. Es el momento en el que podemos nosotros ponernos a cuentas con Él. Recordemos que en el tribunal, ¿qué es un tribunal? Porque en un tribunal hay tres. En este tribunal está el juez, el acusador y el acusado, ¿verdad? Siempre va a haber tres en un tribunal. Pero afortunadamente también está el abogado, que es nuestro Cristo. Entonces, la cena del Señor es el momento en el que podemos ponernos a cuentas con Dios. Es el momento en que tenemos que discernir el cuerpo del Señor, y discernir es la palabra diacrino, y quiere decir separar completamente, reflexionar, hacer diferencia y juzgar. Es un tipo, hermano, de autopsia, porque cuando venimos a la cena del Señor hay que entender para qué vino, para qué murió. Es un momento de reflexión. Acompáñenme a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esto es la cena del Señor, hermano. Es un momento en el que se va a parar uno, se va a frenar y va a discernir, va a examinar si ha estado viviendo una vida cristiana agradable a Dios. Necesitamos discernir, porque mire cómo dice: si la comemos sin discernir, ¿qué es lo que va a pasar? Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto es porque lo toman sin discernir. Entonces, cuando alguien está tomando la cena del Señor indignamente, se puede enfermar, se puede debilitar y hasta se puede dormir, hermano. Ahora, si toman indignamente la cena, provoca esto. Pero cuando la tomamos dignamente, nos da sanidad, nos fortaleza y nos da vida, hermano. Así que hay tres unciones que podemos recibir cuando venimos a la cena del Señor: sanidad, fortaleza y vida. Sigamos leyendo el versículo 31. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En la cena del Señor hay que hacer dos juicios, hacer dos separaciones. Versículo 29, separar el cuerpo de Cristo. Y versículo 31, separarme a mí. Quiere decir que en la cena del Señor voy a discernir por qué Él murió, pero también me voy a discernir a mí. ¿Será que yo estoy viviendo por los objetivos que Él murió? O sea que la cena del Señor debería ser una reconciliación con Dios, mi hermano. Debería ser ponernos a cuentas, debería ser un empezar de nuevo con Dios. Dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La cena del Señor es un momento en el que usted viene y abre su corazón a Dios. Y el Espíritu Santo le abre el corazón de Dios. Y cuando usted ve el corazón de Dios y después usted se examina a sí mismo y ve el suyo, ¿cómo sale usted de esa comparación, hermano? Sigamos leyendo el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que en la cena del Señor puede haber juicios correctivos, pero son para que no seamos juzgados con el mundo, hermano.
el Señor nos examina en el tribunal del Espíritu Santo para que no tengamos que ir al tribunal del trono blanco. Porque el que sale eximido del tribunal del Espíritu Santo no va a pasar por el tribunal del trono blanco, hermano. E incluso en el tribunal de Cristo no va a ser juzgado, sino que solo estará de acompañante del novio, que va a estar juzgando. Ahí a un ladito del rey estará la reina, la novia esposa, y va a juzgar ángeles y va a juzgar a muchas creaciones. Así que lo importante hoy para nosotros, hermano, es ser aprobados en el tribunal del Espíritu Santo, para que nosotros no seamos juzgados con el mundo. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor se tiene que comer en unidad. Hay que esperar a los demás hermanos unos a otros y con reverencia para ser eximidos del juicio del mundo. Porque el juicio que le viene al mundo, hermano, es la tribulación. Y eso lo estamos estudiando en Apocalipsis. Si usted no nos ha acompañado, lo invito todos los miércoles en vivo a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Y vea cómo termina este capítulo el apóstol Pablo diciendo: las demás cosas las voy a poner en orden cuando vaya. Así que el trabajo de Pablo era llegar y poner todo en orden. Como les decía al principio, él está como que arreglando los problemas de la iglesia. Entonces, mi hermano, ya aprendimos qué es la cena del Señor. Ponernos en cuentas con Él, entrar al tribunal del Espíritu Santo para poder ser eximidos y apartarnos del juicio que viene para el mundo. Entonces, hermano, ¿cuándo es que nos tenemos que poner a cuentas con el Señor? ¿Una vez por mes? ¿El primer domingo de cada mes? Vamos a ver, esa es la pregunta que se hacen muchos. Vamos a ver qué nos dice Hechos 27. ¿Cada cuándo es que los discípulos tomaban la cena del Señor? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, se fija, hermano, para impartir la cena del Señor no hay límite. Perdón. Si nosotros pudiéramos compartirla a diario, la compartiríamos diario. Eso es muy importante, es ponernos a cuentas con el Señor diariamente, ¿verdad? Pero los discípulos lo hacían el primer día de la semana. ¿Saben qué día era ese? El domingo. Todos los domingos ellos compartían el pan, la cena del Señor, aparte de la Pascua. Entonces, mi hermano, para nosotros no es que nos tengamos que poner a cuentas una vez al mes, una vez a la semana. Si el Señor nos instruye o nos hace sentir que tenemos que participar de la cena del Señor, es porque tenemos algo que ponernos a cuentas con Él. Entonces, si el Señor te hace sentir a ti que debes de participar de la cena del Señor, pues participa. Y esta es también otra de las grandes dudas. ¿Cómo es o quién es el que debe de impartir la cena del Señor? ¿Yo puedo en mi casa impartir la cena del Señor? Pues dice aquí, y lo hemos aprendido, que el primero que impartió la cena del Señor fue Melquisedec. Amén. ¿Y qué era Melquisedec? Un sacerdote. El segundo que impartió la cena fue Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Un apóstol y sumo sacerdote. Entonces los sacerdotes son los que imparten la cena del Señor. Si usted, como padre de familia, usted es la cabeza de su familia, usted es sacerdote de su casa, pero usted tiene una autoridad también. Entonces, si el Señor le hace sentir que debe de participar de la cena del Señor X día, póngase en contacto con su pastor, con el sacerdote, y él le va a decir, le va a poder decir, adelante, participen en su casa, pero antes pónganse en orden, porque es otra cosa, hermano. Si usted lo toma indignamente, haga cuenta que a usted le dio el Señor el sentir de ponerse a cuentas, de tomar la cena del Señor, pero usted está peleado con su esposa
o sus hijos entre hermanos, o los hijos con la mamá, o la mamá con los hijos, o los hermanos, o no sé, pero hay problemas en la familia, usted, hermano, va a estar trayendo maldición a su casa, enfermedad y hasta adormecimiento o separación. Así que es también delicado, hay que tomarlo dignamente, hay que tomarlo con reverencia, impartido por los sacerdotes, bajo autoridad también del pastor. ¿Qué pasa con las hermanas que no tienen marido, que porque murió o la abandonó? No sé, la cosa es que solo está la mujer, la mamá, con los hijos. ¿La mujer puede impartir la cena del Señor? Sí, si está bajo autoridad de un sacerdote, del pastor. Si el pastor le dice adelante, porque en esos tiempos, ahorita que no nos podemos reunir y quisiéramos compartir la cena del Señor, pues obviamente el pastor no va a estar yendo a cada casa, ¿no? Sería también algo que no dice la Biblia. Sería algo religioso, que tendríamos que esperar al pastor para que venga a impartir la Santa Cena o la Cena del Señor. No, cada sacerdote en su casa, y si la mujer no tiene marido, la mujer va a hablar con el pastor para poder decir si puede impartir ella. Y pues obviamente con la bendición del sacerdote, la mujer también puede impartir la Santa Cena o la Cena del Señor en su casa. Pero siempre y cuando antes se ponga todo en orden, porque si no, ya lo leímos, qué es lo que trae si lo tomamos indignamente. Así que, hermano, esas creo son las dudas más frecuentes cuando uno habla de la Cena del Señor. ¿Cada cuánto se debe de tomar? No hay límite. Se puede impartir en nuestra casa siempre y cuando sea el sacerdote, bajo la autoridad del pastor también. ¿Puede la mujer impartir la Cena del Señor? También, siempre y cuando esté bajo la autoridad de un sacerdote. Así que, hermanos, espero les haya sido de bendición. Les invito, si usted nos está viendo por primera vez, si usted tiene alguna duda, escríbanos aquí a este correo sablevision.yete@gmail.com. Si usted nos quiere seguir por Facebook, también nos puede seguir en la página de sablevision.yete. Nos va a redirigir a la página de Casa de Oración en Facebook. Y, hermano, si usted es primera vez que nos ve y no está suscrito, lo invito a que se suscriba, será de grande bendición. Aquí en Sablevisión subimos todos los domingos en vivo, los domingos a las 11 de la mañana, por nuestro pastor Ignacio Arcila de Casa de Oración. Los lunes, guiados por la palabra, a las 7 de la noche, por mi esposita Laurita. Los miércoles estudiamos el Apocalipsis en vivo. Y los viernes, grabado, estudiamos las epístolas. 7 de la noche, lunes, miércoles y viernes. 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Y todos los domingos, 11 de la mañana, en vivo también, junto con alabanza. Es una reunión virtual de Casa de Oración. Así que, hermanos, pues espero les haya sido de bendición. Espero que se hayan resuelto muchas dudas acerca de la Cena del Señor. Que si la quiero llamar Santa Cena o Cena del Señor, eso no es relevante. Pero sería más correcto llamarlo la Cena del Señor, porque así lo dice la Biblia. Ya resolvimos algunas dudas de cómo se debe de impartir, cada cuánto. Aquí los discípulos la compartían una vez a la semana, los primeros días de la semana, es decir, el domingo. Pero no hay límite. Si usted lo quisiera compartir diario, pues lo compartimos diario, pero siempre y cuando esté en orden todo ahí en casita. Se debe de impartir con pan y con vino, no con galletas ni con jugo de uva. Y el vino tiene que ser con medida, hermano. No, hay muchas ocasiones que de repente se sirve toda la copa completa de vino en su casita y se lo empina. No, tiene que ser también en medida proporcional, pequeña. Una pequeña parte de la copa, pero tiene que ser vino y pan. Así que, hermanos, pues si tiene usted alguna duda, nos quiere compartir, nos puede escribir en el chat, estamos en vivo, o nos puede escribir por correo electrónico. Fue un placer estar con ustedes, pasen un excelente fin de semana, nos vemos aquí el domingo a las 11 de la mañana, ya está lista la palabra del Señor a través de nuestro pastor Ignacio, y los invito para que nos gocemos juntos en la alabanza este domingo a las 11 de la mañana. Y usted ya sabe los demás horarios, nos vemos también el lunes, el miércoles y el viernes. Pues, mis hermanos, un placer nuevamente, pasen una excelente noche, un excelente día, depende de la hora que nos están viendo, una excelente tarde, inicio
mediado de semana, fin de semana. El chiste es que le enviamos muchas bendiciones, un abrazo y qué bendiciones poder estar aquí conectados con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos próximamente.